Bueno, muy buenas noches, ¿cómo están? ¿Bendecidos? Amén. Bueno, este es su Ministerio Internacional Jesucristo Esperanza Viva de Salvación, ministerio que por misericordia del Señor permitió que fuese levantado y constituido en esta ciudad, la ciudad de Santiago de Cali, la cual está ubicada en el suroccidente colombiano. Un cordial saludo a toda la audiencia, a aquellas personas que han abierto sus corazones para recibir al Señor hoy, para recibir el mensaje que el Señor va a dar. Un saludo cordial a toda la audiencia que se encuentra pues aquí presente y que sea pues el Espíritu Santo de Dios tomando el control, porque Él es el que se conoce todas las cosas. Yo soy sencillamente un instrumento en las manos del Señor y que sea el Señor glorificándose. Entonces nos disponemos para que la obra del Señor se haga una realidad. Vamos a orar para que su presencia se manifieste, porque si su presencia no se manifiesta, Gustavo no hizo el trabajo que tenía que hacer, que es sencillamente entregarse en las manos de Dios para que el Señor ministre. Amén. Bueno, mi Padre eterno, estamos hoy aquí delante de tu presencia. Bendito Dios, deseando, bendito Dios, que tu obra preciosa en nuestras vidas se haga una realidad. Estamos aquí para que tú te glorifiques, Señor. Estamos aquí reunidos, bendito Dios, para rendirte fiesta, para darte culto, para que tu obra preciosa, para que tu obra soberana, Santo de Israel, en cada uno de nosotros se haga una realidad. Esa promesa, bendito Dios, que desde tiempos inmemoriales, bendito Dios, tú declaraste, Santo de Israel, con tu bendita palabra, bendito Dios, que tú harías, bendito Dios, en los postreros tiempos. Estamos hoy aquí, bendito Dios, deseando la promesa, bendito Dios, deseando el mover del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, deseando fervientemente que su obra maravillosa en nuestras vidas se haga una realidad, deseando, amado Espíritu Santo de Dios, que tú habites en nuestros corazones y que tu obra maravillosa y perfecta en nuestras vidas se tornen y se hagan una realidad, Señor. Oramos a ti para que tú te glorifiques de una forma especial. Nos humillamos porque tú eres el soberano, porque tú eres el todopoderoso, bendito Dios. Orar como conviene, amado Espíritu Santo de Dios, en nosotros no está esa capacidad. Mas tú, amado Espíritu Santo de Dios, quien conoces lo más íntimo de los pensamientos del Padre, conoce nuestros propios pensamientos, nos conoces a nosotros mismos. Acudimos a ti, amado Espíritu Santo de Dios, para que tú pongas tu palabra maravillosa en nuestras vidas, para que tú pongas tu palabra preciosa en nuestros corazones, que tu presencia empiece a cambiar nuestra manera de proceder, que tú nos des, bendito Dios, medicina a nuestros ojos para que podamos ver con claridad y para que podamos ser instrumentos en tus manos, así como hoy, bendito Dios, nos hemos dispuesto, mi maravilloso Señor, porque fuiste tú quien me puso hoy aquí, Santo de Israel, porque tú sabes que no es mi deseo, bendito Dios, y tampoco está en mi corazón, bendito Dios, querer hacerlo, mas tú lo haces por tu misericordia y tú sabes la razón del por qué, maravilloso Señor. Hoy, bendito Dios, abrimos nuestros corazones delante de ti para que tú te glorifiques de una forma especial, clamando de todo corazón, Santo de Israel, de que tu sueño en cada uno de nosotros se va a hacer una realidad y que desde ahora en adelante, Santo de Israel, vamos a ir enfocados en cumplir tus sueños, Santo de Israel, en que tu obra perfecta en nuestras vidas se haga una realidad. Eres el Rey de Reyes y eres el Señor de Señores. Clamamos a ti, Cristo Jesús, tú quien intercedes delante del Padre eterno, para que tu obra maravillosa se haga una realidad y se cumpla en nosotros. Que ese sacrificio que tú hiciste en el madero, bendito Dios, no haya sido en vano para con nosotros, Santo de Israel, ni para con la humanidad. Clamamos a ti de que tu palabra, bendito Dios, no va a volver vacía y va a cumplir con el propósito por la cual tú la has enviado, declarando, bendito Dios, cada corazón, bendito Dios, como tierra fértil en la cual tú vas a sembrar, bendito Dios, la palabra que en esta noche tú vas a dar de una forma especial, se va a arraigar y va a dar fruto, bendito Dios, al 100%, mi maravilloso Señor. Te honramos, te bendecimos, te glorificamos, te exaltamos, mi maravilloso Señor, y quedamos en tu presencia, Señor, glorifícate. Aquí estamos para que tu obra preciosa y perfecta se haga una realidad en nuestras vidas. Amén. Bueno, el tema que vamos a tratar en el día de hoy gira en torno al Pentecostés. Amén. Y si hemos de colocarle un título, el título debería de llamarse La promesa de parte del Señor. Amén. Y para empezar a comprender esta fiesta, es importante que vayamos a Jeremías, a Hebreos, capítulo 8.
Hebreos capítulo 8, del versículo 7, vamos a leerlo hasta el versículo 13. El Señor a mí me da la posibilidad de siempre leer, porque es importante que nosotros empecemos a manejar las cosas de acuerdo pues al contexto y hacer un análisis previo pues del tema que venimos analizando. Dice la palabra del Señor: si la primera alianza, ¿de cuál alianza está hablando el Señor aquí? De la alianza que el Señor hizo en el monte Sinaí. Amén, para que nos vayamos enfocando. El sinaítico. Si la primera alianza hubiera sido perfecta, no habría sido necesaria una segunda alianza. Y de esa es la que vamos a empezar a tratar. Pero Dios se encontró imperfecta a aquella gente y dijo, el Señor dice, vendrán días en que haré una nueva alianza con Israel y con Judá. Esta alianza no será como la que hice con sus antepasados, cuando los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, y como ellos no cumplieron mi alianza, yo los abandoné, dice el Señor. La alianza que haré con Israel después de aquellos días será esta, dice el Señor. Pondré mis leyes, ¿en dónde? En nuestra mente, en nuestro corazón. ¿Cómo lo va a hacer? Es lo que hoy vamos a empezar a descubrir en cierta medida, y muchos de ustedes ya saben cómo lo va a hacer el Señor, porque se dio cuenta de que la primera alianza no fue efectiva. ¿Por qué no fue efectiva? Porque estuvo constituida por decretos, por normas, ¿sí?, por leyes, y dentro de las leyes tenemos los 10 mandamientos, ¿no? Este conjunto de normas, ¿sí?, ¿pudieron cambiar el corazón de las personas? La pregunta es, ¿por qué? ¿Quién da una respuesta? Aquí hay micrófono, ¿cierto? ¿Por qué estas leyes no pudieron hacer perfecto a las personas? ¿Por qué creen? El Espíritu Santo siempre se ha movido sobre la tierra, desde el principio. Amén. Como dice la palabra, en el principio Dios creó el cielo y la tierra estaba desordenada y estaba vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y aquí aguas habla de la humanidad. Siempre se ha movido. Y si el Espíritu siempre se ha movido, ¿por qué no pudo cambiar a las personas en la época de Egipto? Sí, cuando estuvieron ellos cautivos. ¿Por qué estos decretos y estos mandatos a nosotros no nos han podido cambiar? Porque el Señor en su misericordia ya nos ha ido mostrando de que el asunto no es que estemos endemoniados, lo que nos provoca a proceder de determinada manera. El asunto es de que nosotros hay un problema en nuestra alma, en nuestro corazón, que nos impide obedecer a Dios. Y eso tiene que quedar claro. ¿Quién puede hacer ese trabajo? Entonces el Señor, a través del primer movimiento, de la primera alianza que hizo, ¿qué pretendió hacer con todos esos decretos, con todas estas normas, con todas estas leyes? Clavarlas en el corazón. Clavarlas en el corazón. ¿Pudo? Parcialmente, Tabito, porque somos un pueblo rebelde. Incluso, si tú me permites decir, Sí. el Antiguo Testamento se le llamaba el Testamento de la letra, porque eran muchas las leyes que habían y eran imposibles para el pueblo cumplirlas. Por eso al Antiguo Testamento se le llama el Testamento de las letras. Eran muchos mandamientos. Gracias. Entonces, como dice mi hermano Gustavo, era necesario que el Espíritu Santo se siguiera moviendo para que fueran escritos ya no en tablas de piedra, sino en el corazón. Mi hermano Gustavo hacía referencia a la mente, al corazón, entonces fueran escritas en el alma, en el corazón. Amén. Y ese aspecto está bien. Pero ¿por qué tenían que escribirse en el corazón?
Aquí estamos participando y vamos a hacerlo bien didáctico. ¿Por qué tenía que escribirlas en el corazón? Porque esto no pudo cambiar el corazón de las personas. Si estaban ya escritas, así como lo decía el pastor Harold, ¿sí? Si ya está escrito y está definido y hay unas normas, hay unos parámetros establecidos que nosotros tenemos que manejar, ¿por qué no lo podíamos hacer? ¿Por qué no podíamos obedecerlo? Volvámonos mucho más atrás. ¿Por qué Eva no pudo obedecer lo que Dios le dijo que no hiciera? Es ahí donde tenemos que nosotros empezar a adentrarnos para llegar a comprender el asunto. Porque el Señor está hablando de una promesa a futuro que va a poder cambiar nuestros corazones. Vayamos al verso 10, Hebreos 8:10. Amén. La alianza que haré con Israel después de aquellos días será esta, dice el Señor. Pondré mis leyes en su mente. Amén. Pero acá no se las puso. Entonces era externa. O sea que al cumplir estos decretos, al cumplir estos mandatos, estas normas, al cumplir las fiestas, ¿sí? Al hacer los holocaustos, ¿qué alcance tenía? Tenían un alcance externo. Nos podían limpiar por fuera y podíamos entrar a la presencia del Señor. Y ese ejemplo lo podemos manifestar con el sumo sacerdote, ¿sí? El cual entraba una sola vez al lugar santísimo, pero antes de ingresar allá se tenía que purificar. ¿Pero lo hacía perfecto? Entonces el Señor dijo, tengo que hacer otro trabajo. Él ya lo tenía definido porque desde el principio lo definió, un Salvador que era Cristo, ¿sí? Pero tenía que hacer una obra interna en nuestros corazones y tenía que adentrarse a nuestro ser. Por eso el Señor aquí dice en el verso 10, la alianza que haré con Israel después de aquellos días será esta, dice el Señor. Pondré mis leyes en su mente, o sea, en su corazón. Las escribiré en su corazón. Aquí lo ratifica y cuando en la Biblia lo ratifica es porque se cumple o se cumple. Amén. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no será necesario que unos a otros, compatriotas o parientes, tengan que instruirse para que conozcan al Señor. ¿Verdad o mentira? Vuelvo a leerlo. Ya no será necesario que unos a otros, compatriotas o parientes, tengan que instruirse para que conozcan al Señor. ¿Verdad o mentira? ¿Por qué entonces lo que está diciendo aquí el Señor ustedes lo asumen como verdad? Es que de eso se trata. La palabra del Señor nos lleva a empezar a detallar cada parte para que la obra perfecta del Señor empiece a ministrar y empiece a cambiar nuestro corazón y nos dé el verdadero sentido. Sí, porque nosotros hablamos del derramamiento del Espíritu Santo. Oh, lo mejor. ¿Quién dice que no? Pero ese aspecto en cierta medida no es tan bueno para con nosotros porque cuando el Señor derrama su Santo Espíritu en nuestras vidas, empieza a trabajar nuestra alma y nos empieza a decir, tal cosa no tienes que hacer, de tal manera no tienes que proceder, tienes que empezar a cambiar tu manera de caminar. Yo quiero empezar a cambiar tu vida y Él empieza a luchar con uno. Esa es la constante. Entonces Él busca que nosotros nos vayamos humillando y nos vayamos sometiendo para que la obra perfecta del Señor en nuestras vidas se haga una realidad. Cuando hablamos de esta promesa, es la promesa que realmente va a cambiar nuestros corazones. Es la única manera en la cual nosotros podemos entrar a través de la sangre de Cristo Jesús y que cada día vayamos siendo perfeccionados. Amén. Entonces ahorita sigamos leyendo para terminar este texto y ahorita sí vamos a empezar a hacer el análisis de lo que es la fiesta de Pentecostés. En el verso 12, yo les perdonaré sus maldades y no me acordaré más de sus pecados.
Pero ¿por qué el Señor va a perdonar nuestras maldades? Es la pregunta. ¿Por qué razón? ¿Cuál es la respuesta? Él quiere que seamos salvos, ¿sí? Hasta los satánicos, ¿sí? Toda la humanidad quiere que sea salva, ¿sí? Pero ¿por qué dice aquí, yo les perdonaré sus maldades y no me acordaré más de sus pecados? ¿Dónde está el micrófono? ¿Qué dice la esposa de Diego? ¿Qué opina? Sin miedo. ¿El micrófono dónde está? Vamos, sin pena. Dale, que aquí todos estamos aprendiendo. Yo soy el primero que está aprendiendo. Porque hay un arrepentimiento, una relación, ¿sí me entiende? De pronto en los decretos anteriores no había esa comunión, sino Amén. que habían otras personas, terceras personas que lo hacían. Sí. Sí, no, está bien, está perfecto, no está nada mal. Para acabar de complementar, vayamos a Hechos, capítulo 2, del 16 al 21. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, del 16 al 21. Tiene como título Discurso de Pedro. Amén. En el verso 16 dice, al contrario, aquí está sucediendo lo que anunció el profeta Joel. ¿Sí? Está manifestando algo que desde tiempos inmemoriales el Señor manifestó a través de Joel. En el verso 17, sucederá que en los últimos tiempos, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda la humanidad. ¿Por qué tenía que derramarlo? Porque es el maestro perfecto que puede cambiar nuestra condición. Amén. Sobre toda la humanidad, los hijos e hijas de ustedes comunicarán mensajes proféticos. Amén. Palabra de Dios. Los jóvenes tendrán visiones. ¿Pero qué tipo de visiones? Y cuando hablamos de visiones proféticas, estamos hablando de que ¿quién coloca las visiones? Dios. Porque hay visiones humanas, ¿sí? Y demasiadas. Porque el mundo nos ofrece muchas visiones definidas, ¿sí? Aquí hay muchos profesionales y van a haber muchos profesionales. Y para cada uno de ellos, de acuerdo pues al talento que el Señor les ha dado, unos suelen ser muy buenos contadores, otros arquitectos. Pero esos talentos que el Señor ha venido dando en torno a buenos contadores y a buenos arquitectos, el mundo los toma y amolda eso, amolda esa alma al mundo, que viene con conceptos y que viene con ideologías. Amén. Y muchas de esas cosas en las cuales muchos de nosotros estamos, porque en ello yo me ubico, porque yo subirme acá nunca, eso no pasaba por mi cabeza, jamás, eso era lo último. Y aquí estamos. ¿Por qué? Por Dios, Gustavo quería hacer pegarle a la contaduría, tener una empresa en el aspecto de reciclaje y empezar a procesar plástico y de vez en cuando colaborar aquí en la iglesia en intercesión y terminamos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con Gustavo acá arriba? Que se está cumpliendo lo que el Señor quiere que se cumpla porque yo no lo buscaba, ¿sí? Pero el mundo me ofrecía otro tipo de conceptos, otro tipo de pensamientos.
¿sí? Gustavo tener una buena finca, ¿sí? Una casa independiente, porque a Gustavo no le gusta vivir en condominios, independiente, una casa de 3 pisos, ¿sí? Bien definida, una buena familia y tener mucha plata en el banco, ¿sí? Porque eso es lo que uno busca, eso es lo que el mundo nos ofrece. Amén. ¿Y cómo podemos alcanzar todo esto? Con esfuerzo y sacrificio, ¿cierto? Hay que sacrificarse. Y hay que esforzarse. ¿Sí? En el Señor los papeles son al revés. Y es ahí donde a mí me da muy duro. Y es a mí donde me cuesta sobremanera. El Señor me dice a través de su Santo Espíritu: Gustavo, yo velo por usted. Hoy Gustavo se me va a quedar quieto, pero uno voltea a mirar alrededor y todo lo que uno está metido, y uno dice: yo no me puedo quedar quieto, yo tengo que moverme. ¿Sí? El Señor dice: no, Gustavo, quieto, que yo voy a orar, yo voy a hacer la obra. Estése quieto, que yo le voy a colocar las personas indicadas a su lado para que se dé el movimiento perfecto. Quédese quieto. Pero a Gustavo le cuesta quedarse quieto, porque Gustavo ha sido programado, ha sido definido en que tiene que moverse todo el tiempo para lograr sus propios objetivos. Y en el Señor no es tan así. ¿Amén? ¿Cierto o falso? ¿Será que me equivoco? ¿Verdadero? Entonces el Señor dice: yo tengo que derramar, tengo que hacer algo especial con ellos, tengo que hacer algo especial con Gustavo, porque le tengo que cambiar el alma, tengo que buscar la manera de que su manera de pensar ya no sea la que el mundo le ha ofrecido, las ideologías que tiene, los pensamientos que tiene, sino que empiece a pensar como yo quiero que piense. ¿Amén? Entonces el Señor habla de una promesa a través de la cual va a cambiar nuestra manera de caminar. Entonces el Señor nos dice, sigamos leyendo, desde el 17 de nuevo: sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda la humanidad. Los hijos e hijas de ustedes comunicarán mensajes proféticos, o sea, hablarán la palabra de Dios, la manera correcta de proceder, la manera correcta de nosotros dirigirnos. Los jóvenes tendrán visiones de parte del Señor, y una visión se proyecta a futuro, ¿no? El Señor, cuando habla de una visión, es una proyección que el Señor hace a futuro acerca de una situación determinada. ¿Sí? Entonces, determinada persona, Dios le muestra que va a estar predicando. Amén. Pero esa persona nunca nada que ver con la predicación. Pero el Señor puso esa visión. Y a cada rato le recalcan los sueños. Venga, es que siempre aparece esa persona en esa situación. Y me imagino que muchos de ustedes han podido experimentar esas cosas. Entonces el Señor está definiendo una visión con determinada persona. Visión, proyección a futuro. Así va a ser determinada persona, va a determinar determinada situación, y la misión gira en torno a la visión. Que quede eso claro. Entonces ya esta visión deja de ser nuestra y pasa a ser de Dios. Y empezamos a caminar como el Señor quiere que nosotros caminemos. Esto el Señor se lo dice a los jóvenes, ¿sí? Y a los viejos les dice: las cosas todavía con ustedes no se han terminado, ustedes van a tener sueños, ¿sí? Y cuando habla de los ancianos, son de personas que tienen cierta experiencia, y aquí gira en torno en aquellas personas que tienen cierta experiencia y comunión con el Señor, que van a poder desarrollar los sueños que el Señor coloca en sus corazones. Moisés, ¿cuántos años tenía cuando
salió a hablarle al egipcio, al faraón, tenía 80 años, ¿sí? Una persona con esa edad hoy en día tendrá capacidad de hacer grandes cosas, ¿sí o no? O ya están desahuciados, ¿no? Que se queden en la casa porque que esperen el día que les va a llegar. ¿Por qué ellos se sienten así? Porque el mundo les explicó, ustedes ya se pensionan y ustedes ya acabaron su carrera profesional, ya relájese. Pero el Señor dice, no, yo con ustedes voy a trabajar en el Señor, y es así, porque el Señor opera de esa manera. Para el Señor le es igual trabajar con uno de 18 que con uno de 90. Lo que el Señor busca es que le empiecen a creer, que tengan una mente dispuesta, que pueda ser tratada por el Espíritu Santo para que la obra del Señor se haga una realidad. Amén. Sigamos leyendo. También sobre mis siervos y siervas derramaré mi espíritu en aquellos días y comunicará mensajes proféticos. En el cielo mostraré grandes maravillas y sangre, fuego y nubes de humo en la tierra. El sol se volverá oscuridad y la luna como sangre, antes de que llegue el día del Señor, día grande y glorioso. O sea que a nosotros nos esperan momentos bien interesantes en el Señor. Para el mundo todo es dificultad. Y en eso muchos de nosotros estábamos de pronto involucrados y le estábamos siguiendo la corriente. Pero en el Señor es diferente. ¿Sí? El gobierno de Dios es totalmente diferente al gobierno humano. El gobierno de Dios trasciende. Los hijos de Dios ven las cosas desde arriba y no ven las cosas desde abajo. Porque el Señor empieza a traernos vista. Porque en el mundo andamos ciegos. Amén. Entonces ahorita sí vayamos a hacer el análisis con la fiesta de Pentecostés. ¿Ya se dieron cuenta de que es importante recibir al Espíritu Santo? Es fundamental. Lo es todo. Lo es todo. Que nos cuesta, porque muchos de nosotros siempre hemos querido hacer las cosas a nuestra manera y pensar y proceder como nosotros queremos. Pero el Señor dice, no, entréguense para que yo pueda obrar en sus vidas. Yo les voy a cambiar el corazón y ustedes van a caminar como yo los quiero tener. Otro concepto también que a mí me daba vueltas era el ser sacerdote. ¿Sí? ¿A quién aquí le gusta ser sacerdote? No son todos, porque el mundo nos ha enseñado a ser reyes. Porque el rey gobierna, porque el rey maneja grandes cantidades de bienes, ¿sí? Pero lo más bonito para los hijos de Dios, y que a mí me ha costado un montón, es llegar a ser un sacerdote. Es poder oficiar delante de la presencia de Dios, delante de nuestra verdadera riqueza, ¿sí? Delante de nuestra verdadera vida, ¿sí? Porque Él lo es todo. Y no solamente riqueza, vida, Él es ese amor verdadero. Pero nosotros nos quedamos acá. Olvidémonos de ser sacerdotes. Y cuando hacemos eso, automáticamente nos estamos alejando de Dios. El Señor nos quiere cambiar eso. Nos cuesta un montón, porque nosotros venimos del mundo y venimos con levadura del mundo. Entonces el Señor tiene que empezar a orar en nuestras vidas para cambiar nuestra manera de pensar. Entonces a Gustavo ya no se le hace tan difícil subirse acá. Señor, hágase, que se haga tu voluntad. Que me cuesta. Al principio estaba muy nervioso, no me quería subir, pero el Señor es el que da las fuerzas, amén, y da la capacidad pues para movernos. Y esto es lo que el Señor a mí me enseña y me dice, Gustavo, tienes que proceder así. Antes de los ayunos yo me enfermé, a mí me dio chikungunya así como a muchos. Entonces yo estaba muy preocupado, porque que a uno le duelan las articulaciones, eso es
Eso es muy duro. Y yo como jugaba voleibol y siempre he tapado, entonces los dedos están como medio torcidos. Y cuando me empezaron a doler las articulaciones en las manos, sí que es cierto, eso era súper doloroso. El primer día, cuando me dio eso, teníamos que ir a la casa de oración, el Señor dio la capacidad para ir, estuvimos dando la palabra, esa noche fue bien compleja, bien difícil. Al día siguiente no podía leer la Biblia, no podía leer ningún documento. Yo decía, esto está como complicado, que no pueda leer, eso sí es bien complejo. Y ya el tercer día ya nos recuperamos en el Señor, nos pudimos levantar y me puse a leer la Biblia. Y había un libro también que estaba por ahí, empecé a leerlo y el Señor me decía, Gustavo, basta ya de tu sueño americano, ¿sí? Basta ya de querer hacer tus cosas. Yo ya estoy por venir. Yo estoy a las puertas y yo te quiero ver haciendo el trabajo que tienes que hacer. Y a la semana siguiente, no, Gustavo, que los ayunos. Y llega la pastora y me dice, no, Gustavo, te necesito. Y cuando la pastora dice, te necesito, yo tiemblo, porque yo tengo que ser sincero, porque yo sé que son cosas donde el Señor está ministrando y que me impide hacer otras cosas. Y Gustavo, te necesito tantos días a la semana. Y yo, no, pastora, ¿cómo usted me va a pedir eso si yo estoy programado casi todo el año? Y me dice, no, por la mañana. Y digo, por la mañana es donde yo más trabajo. Gustavo, confíe en el Señor. Entréguele eso en las manos del Señor, que el Señor quiere obrar en tu vida de una forma especial. Y después fui entendiendo de que el Señor quiere empezarme a mostrar lo que Él quiere hacer en mi vida y lo que quiere empezar a hacer en la vida de cada uno de ustedes y en la congregación, porque tenemos que estar despiertos. Amén. Bueno, entonces ahorita sí vayamos a lo que vinimos. Vayamos a Levítico 23, del 9 al 22. Levítico, capítulo 23, versículo 9 al 22. Bueno, aquí todos vamos a participar, amén. Aquí la persona más ignorante y que menos sabe se llama Gustavo Riascos. Ustedes saben más que yo. Tengan eso en cuenta. Amén. Y por encima de todo, quien toma el control es el Espíritu Santo. Entre más conocemos de Dios, nos damos cuenta que somos más ignorantes. Es contrario. Porque Dios es tan grande que nosotros entramos a tener conciencia de la grandeza de Dios. Cuando nosotros decimos que nos la sabemos todas, estamos en el lugar equivocado. Porque a Dios, ¿quién lo puede describir? Hacen altares. Y hay una canción que dice, ¿qué imagen se le va a hacer al Señor si no saben las medidas de Dios? Y si la hicieran de piedra, en el mundo piedra les faltaría, ¿o me equivoco? ¿Sí? Y si la hicieran de madera, madera les faltaría. Pero ellos en su mentalidad lo manejan así. Pero el Señor no se puede definir. Y más aún, las cosas que hoy vemos como medio imperfectas, el conocimiento que tenemos en el Señor, en el Espíritu, se va a perfeccionar. Y más aún, los ángeles del cielo no conocen todo lo del Señor. O sea que nosotros estamos crudos. Da pena decirlo, pero esa es la realidad. Entonces cada vez que yo empiezo a comprender algo me doy cuenta que soy más ignorante. Amén. Que tengan eso en cuenta. Bueno, entonces empieza lo bueno aquí. Vayamos al verso 9. Vamos a leerlo de esta versión. Levítico. Bueno, el Señor se dirigió a Moisés y le dijo, di a los israelitas lo siguiente, cuando hayan entrado ustedes a la tierra que yo les voy a dar y hayan cosechado su trigo, deberán presentar al sacerdote el primer manojo de su cosecha. Al día siguiente, ¿de qué? Del día de reposo. ¿Cuál es el día de reposo? Sábado. La vez pasada el Señor permitió explicarles de que el Señor cuando hizo la creación, al primer día, ¿qué nombre le puso? No le puso ninguno. Día 1. Al segundo día igual, 2, 3, está acabando el 4, 5, 6.
Y al 7, descanso. De todos, hubo un solo día que el Señor en cierta medida le puso nombre. ¿Sí? Sabat. ¿Quién instituyó la semana? El Señor. Amén. Ya es importante que tengamos esto en cuenta para ir comprendiendo lo otro. Entonces, vayamos leyendo. El Señor, en el 10, di a los israelitas lo siguiente: cuando hayan entrado ustedes a la tierra que yo les voy a dar y hayan cosechado el trigo, deberán presentar al sacerdote el primer manojo de su cosecha, al día siguiente del día de reposo. Entonces, ¿cuál es ese día? Al día siguiente del día de reposo. Amén. Entonces vamos a alinearlo con el calendario juliano-gregoriano, que lo tergiversaron. Amén. Gracias, ministra. Entonces, ¿cómo quedaría el primer día de la semana? Domingo. El segundo día, lunes. El tercer día, martes. El cuarto día, miércoles. El quinto, viernes a jueves. Tienen toda la razón. Exactamente. El sexto, viernes. Y el séptimo, sábado. Esta es la consigna que nosotros siempre tenemos que tener porque nos la definió el Señor. Mandato de parte del Señor. Si no logramos comprender esto, la Biblia no la vamos a entender. La vamos a torcer a la hora de hacer la evaluación de las fechas del Señor y especialmente de las fiestas. Amén. Entonces, el día siguiente del día de reposo, ¿cuándo fue? El domingo. El sacerdote lo presentará al Señor como ofrenda especial para que le sea aceptado. Y el mismo día en que presenten el manojo, presentarán también un cordero de 1 año, sin defecto, como holocausto en honor del Señor. Traerán además 4,5 kilos de la mejor harina amasada con aceite para presentársela al Señor como ofrenda quemada de aroma agradable, como ofrenda para derramar. Se deberá presentar 1 litro de vino. Hasta el día en que lleven ustedes su ofrenda al Señor, no deben comer pan ni trigo tostado o fresco. Esta es una ley que dice permanente, que pasará de padres a hijos y donde quiera que ustedes vivan. A partir del día en que lleven ustedes el manojo de trigo como ofrenda especial, es decir, a partir del día siguiente al día de reposo, ¿qué día? Domingo. 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 Amén. Deben contar ¿cuántas semanas? 7 semanas. Y 7 por 7 es igual a 49. A 49 días. Amén. Entonces presentarán al Señor su ofrenda de trigo nuevo y llevarán de sus casas 2 panes de la mejor harina cocida con levadura tan, dejemos hasta ahí. Amén. Entonces ahorita vayamos a hacer un análisis para empezar a enfocarnos. Hay 3 corrientes. ¿Con este? Listo. Muchas gracias. Hay 3 corrientes y hoy vamos a descubrir cuál es la corriente correcta acerca del Pentecostés. La palabra del Señor dice de que mi pueblo ha sido llevado cautivo. ¿Por qué? Porque le faltó conocimiento. Y esto es importante. Hay digamos que una institución, una escuela del antiguo, ¿sí?, de la antigüedad que se movió mucho en la época de Jesucristo, que eran los fariseos. Había otro movimiento, ¿saben cómo se llamaban? Los saduceos. Y había otro movimiento que se llamaban aquí lo estoy anotando, los esenios. Esenios. Todos estos tenían una postura diferente de definir lo que es el Pentecostés. Y hoy vamos a clarificarlo en el Señor. Amén. ¿Qué decían los fariseos? Los fariseos decían
en la fiesta de la Pascua, que empezaba el 14, amén, el día 15 empezaba la fiesta de panes sin levadura y se proyectaba, ¿hasta qué día? Hasta el 21, 7 días. Y aclara de que el primer día de la fiesta de las primicias era festivo y el último también. Amén. Eso ya lo veníamos tratando. Los fariseos dicen, la fiesta de Pentecostés empieza a contar desde el 16. Los saduceos decían, no, se empieza a contar el mismo sábado de la semana. Entonces el 14 se maneja como miércoles, viernes 15 jueves, 16 viernes y sábado normal de la semana 17. Entonces a partir de este día, del 18. Y los esenios decían, no, después de esta, del 21. Amén. ¿Quién tiene la razón? Todos tenían Biblia. Y cuando hablamos de un fariseo, no necesitaba ni siquiera de la Biblia, se la conocía perfecto, aquí estaba grabada. ¿Sí? De los saduceos, ni hablar. Los esenios, estos eran los que se movían allá en las tierras de Qumran. O sea que no eran cualquier pintados. Entonces, ¿quién tenía la razón? ¿Sí? ¿Quién me lo puede definir a través de la Biblia como tal? Entonces nosotros no nos podemos dejar llevar por la corriente. El plan es comprender el movimiento exacto en el Señor. ¿Por qué? Porque los tiempos son malos. Los tiempos son difíciles. Y hay doctrinas que aparentemente terminan siendo de Dios que no son de Dios. Amén. Entonces, sigamos leyendo. Entonces ahorita vamos a Éxodo 19, del 1 al 25. Éxodo capítulo 19, vamos a leerlo desde el versículo 1 hasta el 25. ¿Qué dice la palabra del Señor? Aconteció que al día siguiente, en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. ¿Quién me dice qué fecha es, qué época del año relacionándolo con nosotros es? En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto. ¿Sí? Entonces el primer mes se llama Abib o Nisan, ¿no? Abib, que va entre marzo y abril. ¿El segundo cómo se llama? Sí, creo que es con B cortica. Va entre abril y mayo. ¿Y el otro cómo se llama? Sivan, que va entre mayo y junio. ¿Por qué va entre marzo y abril? Porque ellos manejaban lo del calendario lunar. Y apenas apareciera el rayito de luna, entonces ellos se ubicaban. Amén. Por eso abarca este espacio generalizado. Entonces ellos estaban moviéndose en esta época para nosotros comprenderlo con claridad. Entre esta fecha, entre mayo y junio. Amén. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. ¿Qué día fue? Es ahí donde hay que empezar a tener un poco más de claridad. Para resumir, aquí está queriendo explicar el Señor que ellos aparecieron el primer día del mes. Sigamos leyendo. Habían salido de Refidín y llegaron al desierto del Sinaí y acamparon en el desierto y acampó allí
Israel delante del monte. Y Moisés subió a Elohim y Yahweh lo llamó desde el monte. ¿Qué día? El primero. Así irás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Ustedes vieron lo que hice a los egipcios y cómo los tomé sobre alas de águila y los he traído a mí. Ahora pues, si en obediencia obedeces a mi voz y guardas mi pacto, ustedes serán para mí posesión especial sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y ustedes me serán un reino ¿de qué? De sacerdotes. ¿Nos cuesta? Nos cuesta. Nuestro final es llegar a ser sacerdotes. Muchos de pronto no lo conciben como tal, pero el sacerdote es el que le presta el servicio al Señor y el que está más cerca del Señor. Y nos lleva a conocerle. Nos da la capacidad de cómo acercarnos a Él. ¿Cuál es el sacrificio que a Él le agrada? ¿Eso quién lo sabe? Eso lo sabe un sacerdote. Amén. Sigamos leyendo. Y nación santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Yahweh le mandó. Y todo el pueblo respondió junto y dijeron, todo lo que habló Yahweh haremos. O sea que todos dijeron, lo que Él diga, eso vamos a hacer. Amén. Y llevó Moisés las palabras del pueblo a Yahweh. ¿Qué día? Subió al monte, habló con el Señor le dijo tal y tales cosas que tenía que hacer, lo hizo el primer día. Bajó, volvió a hablar con ellos y les pidió una respuesta. Ellos dieron la respuesta. ¿Qué día se va a mover ahí? Hay que tener claridad en ese aspecto. Amén. Hay que ir siguiendo la secuencia. Amén. Micrófono para... Buenas noches. Buenas noches. En el nombre de Dios, pido disculpas por, no sé, hoy estoy como medio desubicado. Es que en cierta medida el Señor quiere hacer eso. ¿Por qué razón? Porque nosotros hemos tomado las cosas del Señor en ocasiones de una forma muy campante. El Señor cuando nos está llamando a nosotros de los ayunos, es porque el Señor quiere empezar a orar de una forma especial en cada uno de nosotros. O sea, ¿a qué los está llevando el Señor hoy? A enredarles la cabeza, a decirles, muchachos, ustedes tienen que colocarse en línea. Tienen que empezar a meterse conmigo. Porque las cosas como las vienen haciendo muy deportivas conmigo. Y conmigo no se obra así. Ustedes tienen que profundizar, porque el Señor nos está llamando a ser sacerdotes. El Señor nos está preparando para eso. Y esto para nosotros, ya que llevamos tanto tiempo, debería de ser algo muy elemental. Debería de ser lo cotidiano para nosotros. Pero porque nosotros nos hemos relajado, nos hemos dejado llevar por la corriente del mundo, pues no le prestamos atención a esto. Hablamos del derramamiento del Espíritu Santo en el último día de los ayunos y a través de todos los ayunos. ¿Será que nosotros hubo esa disposición para que el Espíritu Santo de Dios llegara a nuestras vidas y empezara a ministrar y cambiar a nuestros corazones? Porque el Señor a mí me decía, Gustavo, yo voy, tu sueño americano, hombre, ya déjalo a un lado porque yo te necesito, yo quiero cambiar tu corazón. Yo lo hago por amor a ti, porque si sigues así, Gustavo, te vas a perder. Y a través de los ayunos el Señor está diciendo, muchachos, pónganse en la línea, porque yo voy y los quiero hallar haciendo el trabajo que tienen que hacer. Ustedes son mis sacerdotes. Lo de reyes dejémoslo como la añadidura, aunque el Señor eso no lo maneja.
pero lo esencial es ser reyes, lo maneja reyes y sacerdotes, porque las dos cosas van amarradas, porque un buen sacerdote gobierna. ¿Quiénes gobernaban Israel? ¿Quiénes le daban la dirección a David? ¿A quiénes iban a consultar? Entonces el Señor nos está llevando a eso. Dice, manada pequeña lo necesito con ese objetivo, con ese propósito definido, porque yo quiero extender mi reino. Y yo necesito personas que tengan una mente diferente, que no tengan una mente que sigue amarrada a las cosas del mundo, que siguen amarradas a Egipto. Yo los quiero sacar de ahí. Les cuesta así, por eso los llevo al desierto. Porque es la única manera en que ustedes pueden aprender a depender de mí. No hay otra manera. Por eso el Señor nos lleva a situaciones complejas y difíciles, porque es la única manera en que podemos levantar los ojos a los cielos y reconocer que hay un Dios todopoderoso que puede cambiar nuestro proceder. Amén. Entonces el Señor nos lleva a eso. ¿Sí? Sigamos. Bueno, bien pueda, ministro. entonces, por favor, vamos al libro de Éxodo, capítulo 12. Perfecto. En el libro del Éxodo, capítulo 12, encontramos que el sacrificio del Cordero Perfecto. se hace el día 14. Y encontramos que a partir del versículo 29... Del 14, perfecto. Nos ubicamos aquí. Eso. Amén. Y si nos ubicamos en el versículo 29 en adelante, Sí. que es la muerte de los primogénitos, Perfecto. y en el versículo 37, Amén. los israelitas salen de Egipto. Entonces yo... ¿Qué día sale? El 14. ¿A qué horas? No sé, el 14. A la medianoche. Sí, sí, por la noche. Amén. Sí. O sea que salen a las 6 a la sexta hora. Sí. Que traducido al español es las 12. Bueno, listo. Entonces Amén. salen el día 14. Amén. Y Perfecto. si nosotros vamos ahora al Éxodo, a que estábamos leyendo, Perfecto. al Éxodo 19, Sí. dice que Éxodo 19 dice que en el mes tercero de la salida de los hijos de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Exactamente. O sea, el día 14 del mes tercero, Uno no el lo día deduce, primero. uno lo deduciría, porque yo estuve maciando esa parte y yo decía, las cosas no cuadran. No cuadran. ¿Por qué no cuadran? Porque ahorita vamos a hacer la analogía con el movimiento de Cristo cuando estuvo aquí en la tierra, cuando se dio el movimiento de Pentecostés aquí en la tierra. Entonces las dos cosas no coinciden. Entonces cuando empezamos a mirar que posiblemente lo que se plantea aquí, como está de forma literal, no va. Estas personas todos concluyeron de que el movimiento del Señor se dio el 6 de Sivan, a excepción de los esenios. Estos dos, los fariseos y los saduceos. Y ellos siempre celebraban la fiesta el 6 de Sivan. Amén. Porque ellos lograron comprender este texto en cierta medida y todos estos dos, especialmente, lo relacionaron con el primer día del mes. Amén. En el detalle, utilizando otros documentos, llegaron a esa conclusión. Entonces aquí hay que amoldarnos a lo que el Señor nos vaya mostrando. Si lo manejamos de esa forma, entonces sería 14. Eso, sí, porque aquí Sí, dice... exactamente, aquí dice, y está bien. En el mismo día. Exactamente, entonces De a uno se le 14. da la mala, como la interpretación de manejarlo así, pero la realidad del Señor era el primer día, y eso queda de tarea para que lo vayamos investigando, amén, y profundicemos. Sigamos leyendo, que está colocando más interesante porque a mí era donde me costaba un poco ese aspecto. ¿Listo? El plan con todo esto es lograr llegar a esta fecha. Y aquí está escrito, pero vamos a empezar a analizar y vamos a darnos cuenta de que como que no va, como que no cuaja. Pero si empezamos a dejar que el Señor empiece a ministrar, cuadra y se acomoda. Amén. Bueno, sigamos leyendo. En el verso 3, volvámonos de nuevo. Y Moisés subió a el Elohim y Yahweh lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Ustedes vieron lo que hice a los egipcios y cómo los tomé sobre alas de águila
y los he traído a mí. Ahora pues, si en obediencia obedeces a mi voz y guardas mi pacto, ustedes serán para mí posesión especial sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y ustedes me serán un reino ¿de qué? Triste, les duela o no les duela, muchachos y muchachas, sacerdotes. Nosotros estamos siendo formados aquí para ser sacerdotes. El Señor está levantando un reino diferente. A nosotros nos llama primogénitos, ¿sí? A todos. Porque Él quiere que oficiemos delante de su presencia. ¿Y a quién le dio esa tarea? A los sacerdotes. Y nosotros somos eso. El reino de Dios está constituido por reyes y por sacerdotes. ¿Qué cuesta? Podemos gobernar, amén, pero en el Señor. Y podemos acercarnos al Señor porque manejamos el sacerdocio. Porque Él nos ha instruido en su palabra, porque Él ha cambiado nuestro corazón. Él sabe que a través de su Santo Espíritu en nuestras vidas, Él sabe cómo nosotros podemos llegar al Señor, cómo nosotros llegamos al Señor, cómo nos presentamos a Yahweh. ¿Cuál es la manera de nosotros poder entrar al lugar santísimo a hablar con Yahweh? Es a través de la sangre. Entonces la oración, ¿cómo tiene que ir dirigida? Entonces la oración tiene que cambiar. Porque es a través de la sangre de Cristo que tenemos entrada al lugar santísimo. Y es pidiéndole la dirección al Espíritu Santo para que nos guíe, para que las palabras que salgan de nuestra boca sean conforme a la voluntad de Dios. ¿Quién lo sabe? Amén. O sea que el Señor está levantando personas diferentes, un pueblo diferente. ¿Cuesta? Cuesta un montón. Yo soy el primero que me pongo en esa posición, porque es negarnos a nosotros mismos para empezar a hacer la voluntad de Dios. Amén. Bueno, entonces sigamos leyendo. Venga, para ir adelantando, entonces ese movimiento se hizo el primer día. Entonces, en el verso 9, Moisés vuelve al Señor. Entonces Yahweh dijo a Moisés: he aquí, yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también en ti confiarán para siempre. Y contó Moisés las palabras del pueblo a Yahweh, que ya era en el día 2, y Yahweh dijo a Moisés: ve al pueblo y purifícalos hoy y mañana. ¿Sí? Se presenta el día 2 y les dice: ve al pueblo y que se purifiquen hoy y mañana. O sea, 3 días. Amén. Dice, de nuevo vamos a leerlo, porque eso es lo que el Señor viene haciendo con la congregación. Y Yahweh dijo a Moisés: ve al pueblo y purifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos. El Señor nos llama a que nosotros lavemos nuestros vestidos. Y el Señor a través de eso viene haciendo ese trabajo. Porque Él quiere hacer algo. Él quiere derramar de su Santo Espíritu sobre nuestras vidas para que las obras que hizo Cristo se empiecen a reflejar en nosotros, y así como dice la palabra de Dios, y aún mayores. Pero en la condición que estamos, o en la condición en la que estábamos, de pronto no íbamos a lograr ese objetivo que el Señor quiere hacer. ¿Nos sorprende? Nos ha de sorprender. Nos mueve, nos tiene que mover. O sea, tiene que causar terremoto en nosotros para podernos cambiar. Él tiene que hacer ese movimiento así. Y en ocasiones es brusco, y en ocasiones es difícil, pero es así. Amén. Sigamos leyendo. Y estén preparados para el día, ¿qué? 3. Entonces, aquí lavan, se purifican y esperan 1, 2 y 3 días más. Hay otras versiones que no la manejan así. Entonces, uno tiene que pedirle discernimiento al Señor para manejarlo. Amén. Sigamos leyendo. Y estén preparados para el día 3, porque al 3 día Yahweh descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí, así como el Espíritu de Dios va a descender sobre esta congregación. Amén. ¿Lo creen? Entonces el Señor nos está diciendo: tenemos que ser lavados y purificados. Tenemos que lavar nuestras vestiduras. ¿Nos cuesta? Sí.
pero en el Espíritu podemos. Nosotros tenemos más poder que estas personas en ese entonces, porque nosotros contamos con el Espíritu. ¿Sí? Y nos lleva a negarnos, y un montón. Sigamos leyendo. Sobre el monte Sinaí, y señalarás término al pueblo en derredor diciendo, guárdense, no suban al monte, ni toquen sus límites, cualquiera que toque el monte de seguro morirá. No lo tocará mano, porque será apedreado o traspasado, será asaeteado, sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, ellos subirán al monte. Y descendió Moisés del monte al pueblo y purificó al pueblo. ¿Y qué hizo el pueblo? O sea que fueron obedientes. ¿Sí? Y el Señor nos está llamando a la obediencia. Amén. Nosotros queremos estar en la presencia del Señor. Entonces tenemos que lavar nuestros vestidos. Y dijo al pueblo, estén preparados para el tercer día, no toque mujer. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y la voz de chofar muy fuerte. Y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Elohim, a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba porque Yahweh había descendido sobre él en el fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y tembló todo el monte en gran manera. Y fue la voz del chofar, iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz. Qué relación, ¿no? Y descendió Yahweh sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Yahweh a Moisés a la cumbre del monte, y subió Moisés. Y Yahweh dijo a Moisés, desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites. O sea, le puso unas ordenanzas para ver a Yahweh, porque caerá multitud de ellos por su condición pecaminosa, y fuera eso por la desobediencia. Y también que se purifiquen los sacerdotes, amén, que se acercan a Yahweh para que Yahweh no haga estragos contra ellos. Moisés dijo a Yahweh, el pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos has mandado diciendo, señala límite al monte y sepáralo. Y Yahweh le dijo, ve, desciende y subirás tú y Aarón contigo, mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Yahweh, no sea que hagan ellos estragos. Entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo. En esta versión no explica tanto la condición del pueblo, ¿sí? En otras versiones lo clarifica un poco más. En las otras versiones explica de que el pueblo tenía miedo, no querían subir, no querían estar en la presencia de Dios, ¿sí? Por la condición de ellos, ¿sí? Y no comprendían de que el Señor quería hablar de forma literal con ellos. Esa es la diferencia que hay entre este pueblo y lo que vamos a leer ahorita en el Nuevo Testamento con los discípulos. Amén. Entonces ahorita vayamos a confrontarlo con para poder coordinar bien esto. Tabito, Sí, sí. antes de que vas al Nuevo Testamento, mira, hermanos, el ministro Gustavo ahora hablaba, este mes le será cabeza a los meses. Entonces, algunos de nosotros dijimos que era marzo, abril, ¿cierto? Bueno, David. Pero entonces, ¿cuál es el sustento bíblico? O sea, nosotros, ¿por qué sabemos que es Abib? ¿Cuál es el sustento bíblico o de dónde viene esa expresión de Abib? ¿Por qué sabemos que es ese sustento bíblico? ¿Cómo sabemos que ese es Abib? Entonces miren el capítulo 13 de Éxodo, versículo 4. Capítulo 13 de Éxodo, versículo 4. Y fíjense que ahí lo confirma. Ustedes salgan cuando, hoy en el mes de ¿qué? De Abib. O sea, ahí lo está
confirmando que es Sabir. Y mi hermano Gustavo, el ministro Gustavo, ahora hablaba de Joel. ¿Recuerdan del derramamiento del Espíritu Santo? ¿Recuerdan cuando leo el ministro en Hebreos? ¿Cuál es el sustento bíblico de eso, hermanos? Que es muy pertinente y muy bueno lo que él dijo. Eso está en Joel 2, 28, 29, 30 y 31. Le damos 2:28 para darle paso al ministro. Y después de esto, derramaré ¿qué? Mi espíritu sobre toda carne. Y fíjese lo que él expresaba ahora. Y profetizarán tus hijos y tus hijas. Y él habló de los ancianos. Tus ancianos soñarán sueños y tus jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos, sobre las siervas, derramaré también ¿qué? Mi espíritu. Y en aquellos días, ojo, yo daré, el ministro hablaba de prodigios en los cielos, yo daré prodigios en los cielos, en la tierra, sangre y fuego, columnas de humo, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes de que venga el día grande y espantoso de Yahweh. Entonces, ese es el sustento bíblico de lo que leía mi hermano ahora en Hebreos. Gracias. Amén. Entonces ahorita vayamos a Hechos. Muchas gracias, ministro Harold. A Hechos, capítulo 1, vamos a leerlo del 1 al 5. Bueno, ¿qué dice la palabra del Señor? En mi primer libro, excelentísimo Teófilo, escribí acerca de todo lo que Jesús había hecho y enseñado desde el principio, y hasta el día en que subió al cielo. Antes de irse, por medio del Espíritu Santo, dio instrucciones a los apóstoles que había escogido respecto a lo que debía de hacer. En el verso 3, y después de muerto se le presentó en persona, dándoles así claras pruebas de que estaba vivo. Durante 40 días se dejó ver de ellos y les estuvo hablando del reino de Dios. Cuando todavía estaba con los apóstoles, Jesús les advirtió que no debían irse de Jerusalén. ¿Que no qué? Debían irse de Jerusalén. Les dijo, esperen en que se cumpla la promesa que mi Padre les hizo. ¿Qué promesa es? Amén. Amén. De la cual yo les hablé. Es cierto que Juan bautizaba con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Amén. Entonces ahorita vayamos a Hechos, vayamos al capítulo 2, vamos a leerlo del 1 al 13. Entonces, ¿qué hicieron los discípulos? ¿Se fueron? ¿Por qué no se fueron? ¿Qué dicen ustedes? ¿Por qué no se fueron? Porque estaban esperando lo que el Señor les había dicho, que iba a derramar de su Santo Espíritu. Lo mismo que le dijo al pueblo de Israel cuando estaban en el Sinaí, que Él se iba a mover y se iba a presentar. Amén. Entonces, vayamos leyendo. Cuando llegó la fiesta de Pentecostés, ¿sí? En esto ahorita buscamos la cita. Ellos empiezan a contar, los que tenían razón en torno a esta fiesta eran los saduceos. ¿Sí? Ahora buscamos la cita para corroborarlo. Los cuales decían de que se empezaba a contar desde el día siguiente al día de reposo de la semana. Amén. O sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 que era sábado. Ese sábado que pasó en esa semana, que hacía parte de la semana misma, se empezaba a contar la fiesta de Pentecostés, porque aquí se celebraba la fiesta de las primicias. Amén. Tengamos eso en claro. No el 16, sino el 18.
no el 22, sino el 18. Amén. Y a partir de ahí se cuentan 50 días, ¿no? Que son 7 semanas por 7, 49, y al día siguiente, sábado, 50, y se celebra Pentecostés. Hay que tener en cuenta de que dentro del calendario de Dios, dentro del calendario antiguo, dentro del calendario de Enoc, los primeros meses, los primeros 3 meses eran de 30 días, ¿sí? Para hacer ese cálculo. Amén. Entonces, como empieza el 18, de 18 al 30, ¿cuántos días hay? Contando del 18, desde el 18, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. ¿Cuántos días? 13 días. Amén. Y sería bueno que fuéramos trabajando esto a futuro. Con los de la casa de oración me sorprendió un día que voy llegando allá y llegan ellos y me dicen, Gustavo, estamos en un nuevo mes. Y yo, ¿cómo así que estamos en un nuevo mes? Me cogieron a mí desprevenido. No, porque apareció el rayito de luna. Y eso es bonito, y eso a mí me sorprendió mucho, y qué bueno que lo siguiéramos, digamos que haciendo. ¿Qué va a opinar la ministra? Bien pueda. Bueno, quiero dar un aporte, bendiciones a todos. Es algo que tiene que ver con el principio cuando hablaste. ¿Sí? Voy a ir un momentico aquí a Gálatas, capítulo 3, versículo 6. Dice el título, el pacto de Elohim con Abraham. Así Abraham creyó en obediencia a Elohim y le fue contado por justicia. Sepan, por tanto, que los que creen con fe, con obediencia, estos son hijos de Abraham. Y la escritura en la Torá, previendo que Elohim había de justificar por la emuná, por la fe, a los gentiles, gente de otras naciones, dio el mensaje desde entonces de la besora noticia del reino, Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los que creen y permanecen en obediencia son bendecidos con el creyente Abraham, porque todos los que dependen de la observancia de la forma externa de la ley y de las erróneas interpretaciones de la Torá viven bajo maldición, y el no llevar el sentido correcto de lo que está escrito, Entonces estaba compartiendo que lo que decían ante el varón, que pues se sentía enredado. Y voy a ir un momentico a Oseas capítulo 4, versículo 1. Dice, oye la palabra, hijo de Israel, porque Yahweh contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad ni conocimiento de Dios en la tierra. O sea que los seres humanos no tienen una correcta relación con Dios. En el versículo 6 dice, mi pueblo está siendo destruido porque le falta conocimiento. En el versículo 14, no voy a leer todo el 14, sino el último pedacito, dice, el pueblo sin entendimiento caerá, el pueblo que no tiene entendimiento perecerá. Entonces, quería compartir, porque sé que de pronto muchos estarán de pronto confundidos o no entienden, y quiero transmitirles a través de lo que acabo de leer, con Juan 14, 26, que dice, y el Espíritu Santo les enseñará todas las cosas. Entonces traducimos, a través del proceso de la comunicación con Yahweh, a través del proceso de comunicación con el amado Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos enseñará, nos revelará todas las cosas a través de una correcta y verdadera relación íntima. Es por eso que el varón, el Señor lo ha llevado más allá a profundizar, porque el Señor a través de su amado Espíritu Santo es el que nos puede llevar. Entonces, a través de este texto bíblico que leí en Gálatas, quería compartir que el Señor hace mucho tiempo me sacó de un error muy grande. Yo estaba muy pegada de la letra, leía y leía Biblia, y el Señor me dijo, venga para acá, porque yo soy el que le voy a explicar a usted esas cosas a través del proceso de la comunicación y a través de una verdadera y correcta relación. Entonces,
Dios quiere llevarnos a todos a que entendamos correctamente las cosas como Él quiere que las entendamos, pero para que eso suceda, realmente tenemos que meternos en una correcta comunicación y relación con Yahweh y el amado Espíritu Santo. Amén. Amén, amén, amén. Está bastante bien. Entonces, para continuar, el segundo mes está constituido por 30 días. Entonces, 13 más 30, 43. Amén. Quedarían faltando 7 días para el 50. Amén. Y yo decía, ¿cuándo llegaron ellos al Sinaí? Ahorita lo habíamos puesto, bueno, sin querer queriendo lo borré. ¿Qué día fue? El primero. ¿Y cuándo se manifestó el fuego, la presencia de Dios, el Espíritu Santo en el monte? ¿Qué día? ¿Qué día se manifestó? ¿Se acuerda? El sexto. Él subió el primero, donde estaba Dios. Dios le dio la respuesta abajo y después le dijo, hoy y mañana se lavan, se purifican. Y al tercer día, 1, 2 y 3, me voy a presentar. ¿Se acuerdan? ¿Sí? El Señor nos va a ir dando de a poco la capacidad para comprender, porque es importante. Porque esto gira en torno al movimiento de Dios a futuro. ¿Sí? Ustedes ven lo de las genealogías. Para mí anteriormente era lo más aburridor que había, para mí, al principio. No sé para usted, yo creo que no. Yo creo que ustedes esos versículos no se los saltan. Seguro que no. Pero eso es fundamental. Es fundamental para nuestro conocimiento en el Señor, en la comunión con el Señor. Es importante. ¿Por qué lo de la genealogía? Porque a través del tiempo, si nos colocamos a mirar, los judíos se consideran muy puros. ¿Sí? Súper puros. Demasiado puros, dicen ellos. ¿O no? ¿Pero quién fue el papá de ellos? Abraham. ¿O no? ¿Y Abraham de dónde salió? ¿Sí? A futuro fue un pueblo totalmente gentil y apartado de las cosas de Dios. Dios de allá lo sacó. Amén. Y después empezó a trabajar con muchas personas gentiles que disponían su corazón para que al final tuviéramos a los 12 hijos de Jacob, y de ahí se constituyó lo que es Israel. Cuando nosotros empezamos a comprender eso, empezamos a entender de que el Señor toda la vida, durante toda la historia de la humanidad, ha querido trabajar con la humanidad, sean gentiles o sean judíos. ¿Sí? El asunto, y empezamos a darle la buena interpretación a la palabra de Dios cuando decía a los judíos de que no se juntaran con los gentiles. ¿Pero por qué? Por la levadura que tenían los gentiles, por la condición que había en ellos que los hacía apartarse de la presencia de Dios. ¿Qué pasó con Salomón? Salomón era de las personas más sabias, ¿cierto? Y se empezó a meter con todas las mujeres de alrededor. Entonces terminó en el mismo templo de Dios, en el mismo templo que él hizo. Habían elementos y lugares aparte donde ahí adentro se le rendía culto a diferentes dioses. ¿Por qué razón? Porque las mujeres empezaron a afectar y a dañar el corazón, no este que palpita, no, sino la mente de él, que lo llevó a desviarse. O sea que el asunto no gira tanto en que uno sea gentil o sea judío. El Señor nunca quiso explicar eso. Hay que darle la buena interpretación a la palabra. Lo que pasa es que él sí tenía que levantar un reino y establecer un pueblo
para que a través de ese pueblo Él pudiera cumplir su plan de salvación. Amén. Empezaran a caminar como el Señor quiere que camine para que de ahí hubiera podido salir Jesucristo. Y cuando vino Jesucristo, Jesucristo no vino, sí, vino a visitar a su pueblo, pero Él terminó predicándole a gentiles, ¿o no? Entonces, cuando empezamos a comprender todo eso, empezamos a darle la claridad o la verdadera interpretación de lo que el Señor siempre ha querido explicar desde el Antiguo Testamento. Pero los judíos dicen y tienen otro concepto totalmente diferente. Entonces el Señor quería decir algo y ellos estaban tomando la palabra de una forma contraria. Y no es que esté en contra de ellos y yo jamás voy a estar en contra de ellos, ¿sí? Pero eso se les pegó acá. Y cuando veían a Jesucristo, especialmente los fariseos, que Jesucristo llegaba ya a determinados lugares a visitar a aquellas personas que estaban enfermas en su alma, ¿sí? Que estaban con rameras, que estaban con, ¿cómo llaman esos que de los impuestos? Que los mismos judíos los aborrecían, estaban comiendo allá, entonces decían, no, es que este es como raro, cómo se va a juntar con esa levadura. Amén. Entonces es importante y es fundamental esos aspectos. ¿Cuesta? Sí, un montón. Pero es la única manera en la cual vamos a empezar a tener relación con Dios. Y cuando empezamos a caminar con Dios, el Señor empieza a dar la claridad perfecta de las cosas. Amén. Entonces, antes de continuar, bueno, sigamos acá. Entonces, en el séptimo día, ¿sí? Es aquí donde nosotros tenemos que empezar a profundizar. Entre el 6 y el 7 de Sivan se celebraba Pentecostés. ¿Qué día? Entonces es ahí donde tenemos que empezar a hacer el análisis y tenemos que empezar a manejar el calendario de Dios para llegar a definirlo. Vayamos a Levítico, ya para terminar. Una partecita ahí. Vayamos al verso 15. Y lo interesante de todo es que la palabra del Señor uno se tiene que acomodar a la palabra o la palabra se tiene que acomodar a uno. ¿Sí? Entonces cuando empezamos a hablar de las diferentes corrientes, empezamos a tener esa claridad. Y empezamos a profundizar y empezamos a descartar. Los fariseos no son. Los esenios tampoco. Entonces uno empieza a moverse ya en el Espíritu y el Señor empieza a darle claridad, ¿sí? Cuando uno va a investigar las cosas de Dios, uno primero entra en relación con Dios y después irse a la internet. Si ustedes lo hacen al revés, pierden. Ténganlo por seguro. Amén. Entonces vayamos ya para ir terminando. En el verso 15, Levítico 23:15. A partir del día en que lleven ustedes el manojo de trigo como ofrenda especial, o sea, las primicias, es decir, a partir del día siguiente, al día de reposo, como hemos venido aclarando aquí, amén, deben contar 7 semanas completas. Y con el día siguiente, al séptimo día de reposo, se completará 50 días. O sea que se tiene que completar un primer día de la semana. Amén. El primer día de la semana. O sea que tiene que completarse también un domingo. Entonces cuando ustedes empiezan a hacer ese análisis, empiezan a ver, esto como que sí va por aquí, por este lado, esto es lo que el Señor realmente quiere empezar a exponer. Entonces empezamos a hacer análisis acerca de Cristo, que dicen la iglesia tradicional que cuando resucitó Cristo, ¿cuándo murió? Entonces las cosas no cuadran. Pero si nosotros nos dejamos llevar por la corriente, entonces terminamos metiéndonos en doctrinas que no son las de Dios, que no son las correctas y nos llevan a la adoración a la Virgen María, que traducido al español es la Reina del Cielo, y esa Reina del Cielo desde tiempos inmemoriales, desde la época de Nimrod, la estaban adorando y la siguen adorando, y las personas no se dan cuenta. Entonces, estas cosas que son un poco difíciles aparentemente porque no lo son. Cuando nosotros estamos con el Espíritu, esto no se torna difícil, al contrario, eso termina siendo miel cuando nosotros empezamos el Señor a darnos la claridad, esto a nosotros se nos despeja y empezamos a
a adorar a Dios de verdad, porque empezamos a tener esa relación con Dios, que Él es el Todopoderoso, que Él controla los tiempos. ¿Cómo es posible que desde el principio Él haya definido todo esto y hoy en día todo se amolde? Desde el principio, porque ¿desde cuándo se escribió lo de Moisés? ¿Cuántos años atrás? ¿Cómo hoy en día todo eso se ha hecho una realidad? Lo que decía el Señor a través de su palabra de que la tierra era redonda, pero hubo una época en la cual decían que la tierra era cuadrada, porque veían el mar y veían de que algo por allá como que se bajaba. Pero el Señor venía explicando, el Señor, en la Biblia está todo, está la vida, hay conocimiento y hay sabiduría que está por encima del conocimiento que el mundo nos ha venido enseñando, por encima y está lejos. Por eso Daniel era 10 veces mejor que los sabios. Y el Señor quiere que nosotros seamos 10 veces mejor que los sabios de este mundo. ¿Sí? Lo quiere hacer. Pero toca entregarnos pues al Señor. Amén. Entonces, dejemos hasta ahí. Vamos a colocarnos en oración un ratico, porque el plan es de que el Señor permita en nuestros corazones de que haya ese ferviente deseo por anhelar la presencia de Dios de corazón, de que Él empiece a ministrar en nuestras vidas y nos cambie, porque es la única manera, no hay otra manera. Alejados del Señor nosotros nada podemos hacer, ¿sí? Nada. En Él está la vida y en Él está todo. Y el Señor me lleva a eso, Gustavo. Búscame, Gustavo, por el amor de Dios, búscame. ¿Cuántas veces tengo que decir que me busques y que te dejes tratar? ¿Sí? Y la pastora sabe cómo es la situación conmigo. Ella sabe que a mí me cuesta, subirme acá me cuesta, colocarme saco me cuesta, muchas cosas me cuestan, demasiadas cosas. Pero el Señor quiere que uno se disponga, ¿sí? Y el ejemplo de eso pues termina siendo uno. Porque yo al Señor siempre le decía, Señor, cada vez que yo hable de ti, hable algo que yo haya tenido una experiencia contigo. Y esto es lo que yo he podido experimentar en el Señor. Que no sé a dónde el Señor me va a llevar, el Señor lo sabe. Pero lo que sí sé es de que Él está conmigo y Él está operando de una forma especial y va a operar en esta congregación. Y vamos a estar en su presencia cuando se dé el arrebatamiento. Porque ese es nuestro deseo, esa es nuestra pasión, ese es nuestro anhelo. Amén. Que anhelamos al Espíritu Santo. Amén. Entonces nos colocamos en oración, nos colocamos en nuestros pies. Vamos a orar un ratico. Qué pena si me les he pasado mucho del tiempo. Demasiado. Bueno, mi Padre amado, estamos hoy aquí delante de tu presencia, precioso Señor, clamando, bendito Dios, para que tu obra maravillosa en nuestras vidas se haga una realidad. Despojándonos de todo, mi maravilloso Señor, entregando nuestra vida, entregando nuestro corazón delante de ti, reconociendo, Santo de Israel, que las cosas de pronto no las veníamos haciendo bien, mi maravilloso Señor, que tú nos venías hablando cada día, precioso Señor, y que nosotros a ti no te habíamos prestado atención. Habíamos puesto atención a muchas otras cosas diferentes, Santo de Israel, que buscarte a ti, Señor. Lo más importante, bendito Dios del universo, precioso Señor, porque a través de tu palabra maravillosa fueron formados los cielos y la tierra. Y a través, bendito Dios, de tu maravilloso plan de salvación que desde tiempos inmemoriales, Yahweh, desde la eternidad tú ya tenías definido para con cada uno de nosotros, maravilloso Señor, y nosotros nos hemos querido hacer ajenos a ello, Yahweh. Ayúdanos, Señor, en nuestra debilidad, porque tu palabra dice que el débil diga fuerte soy en Yahweh, y en ti nos afianzamos, bendito Dios, en esta noche, bendito Dios, en este Shabbat. Entramos en tu reposo, Señor, nos despojamos para que tu obra preciosa, para que tu obra se haga una realidad en nuestras vidas, para que tú empieces a operar en nuestra parte consciente y también en nuestra parte inconsciente, que tú empieces a ministrar y a alabarnos, Señor, porque queremos estar cerca de ti. Queremos que cuando tú vengas, precioso Señor, así como hiciste ese movimiento, bendito Dios, en Pentecostés, que estaban los 120 unánimes, precioso Señor, y estaban unánimes, precioso Señor, porque ellos conocían tu movimiento, Yahweh. Ellos sabían de que tú te ibas a mover en esos días, precioso Señor, de que tú ibas a llegar, precioso Señor, y a ellos, la palabra del Señor dice que de repente, precioso Señor,
Descendió un fuerte, bendito, un viento recio, bendito Dios, sobre ellos, pero ellos sabían, bendito Dios, que tu palabra se iba a cumplir, de que tú ibas a venir a sus vidas, precioso Señor, a través del Espíritu. Tenían que esperar, precioso Señor. En el día 40, bendito Dios, tú te levantaste, bendito Dios, y ascendiste, Cristo Jesús. Y ellos esperaron, bendito Dios, esos 10 días respectivos, porque tú a tu pueblo le muestras, Yahweh, tus movimientos, a tus amigos, a tus íntimos. Tú les muestras y les enseñas sus movimientos, Señor. Y tú te querías mover en ellos y por eso ellos perseveraron en ti. Esperaron en esa promesa, precioso Señor, que desde tiempos antiguos tú habías prometido para tu pueblo, Yahweh. Oramos a ti para que tú nos des esa capacidad y esa disposición, Señor. Esa efervescencia en nuestras vidas, esa pasión para estar cerca de ti, para que tú ministres, para que tu Santo Espíritu nos lave, nos purifique, para que tu palabra preciosa nos limpie, nos convierta en verdaderos instrumentos en tus manos, Yahweh, para que tu obra preciosa y perfecta se haga una realidad, Señor. Tu venida, Señor, para muchos será como ladrón en la noche, Yahweh, pero para los tuyos, precioso Señor, tú les mostrarás, Yahweh. Tú les mostrarás tu movimiento, Yahweh, y los tendrás preparados, Señor. Los tendrás adiestrados, Señor. Los tendrás, bendito Dios, haciendo la tarea respectiva que tú les has encomendado, cumpliendo sus propósitos, cumpliendo tus propósitos, cumpliendo tus sueños, Yahweh. Porque ese es el anhelo, bendito Dios, que tú tienes para con tu pueblo, Señor. Que tu pueblo se disponga y cumpla, bendito Dios, ese sueño, Señor, ese propósito por el cual ellos viven, precioso Señor. Tú eres digno de recibir loor, tú eres digno de recibir alabanza y exaltación. Nosotros jamás podremos pagarte, Yahweh, todo lo que has hecho, bendito Dios, por cada uno de nosotros. Señor, pagaste precio de sangre, precioso Señor. Estábamos perdidos, Yahweh. Estábamos perdidos en delitos y pecados, Yahweh. Espiritualmente estábamos muertos, mas tú a través de tu movimiento, Señor, a través de la sangre preciosa de Cristo Jesús, nos diste entrada al lugar santísimo y a través de ese sacrificio, Señor, te presentaste, Cristo Jesús, como primicia delante del Padre y llevaste a las primicias, Señor. Y fue necesario que tú te fueses, precioso Señor, para que tu Santo Espíritu reposara en nuestras vidas y tú colocares tu palabra en nuestros corazones, precioso Señor. Has hecho una obra maravillosa, Señor, que nosotros aún no podemos llegar a dimensionar. Y perdónanos, Señor, por nuestra dureza de corazón y por nuestra incomprensión, Yahweh. Porque tú has sido amor todo el tiempo, Yahweh, y deseas lo mejor para con nosotros. No tengas en cuenta nuestros pecados, Señor. Sé propicio a nuestras necesidades. Ministra y obra en cada uno de nosotros, precioso Señor. Y permite, Señor, que tu Santo Espíritu cada día nos lave, nos limpie, nos purifique, que podamos vivir tu palabra, Yahweh. Que podamos hacer de esa palabra una realidad en nuestras vidas para llegar a ser, bendito Dios, esa nación santa, Señor. Ese real sacerdocio, Señor, que tanto tú deseas, bendito Dios, que tanto tú anhelas, Señor, porque ese es tu sueño, Señor. Tú quieres levantar sacerdotes, bendito Dios, en esta congregación. Tú quieres levantar verdaderos sacerdotes, Señor, personas entregadas totalmente a ti, Señor, que cada día lavan, bendito Dios, sus vestiduras, Señor, con tu palabra preciosa, Señor, y se sumergen en ti y te buscan a ti y meditan en tu palabra, Señor, de día y de noche, Señor. Y estos ayunos, bendito Dios, en los cuales tú nos has metido, Señor, para que tu obra perfecta se haga una realidad en nuestras vidas, Señor, no sean en vano, Señor, glorifícate de una forma especial. Te lo pedimos, Yahweh, porque si 12 pudieron trastornar, bendito Dios, dirigidos por el Espíritu Santo de Dios al mundo, cuánto más, bendito Dios, este ejército que se encuentra aquí, bendito Dios, delante de tu presencia, Señor, que han doblegado sus rodillas delante de ti, que han entregado sus mentes a ti, que han entregado sus corazones a ti, que han entregado sus fuerzas a ti para que tú ministres, Yahweh, porque no han venido, bendito Dios, por costumbre y no han venido, bendito Dios, por tradición, sino que lo hacen de corazón, Señor, para tener ese verdadero encuentro contigo, mi maravilloso Señor, porque te alaban, Señor, y lo quieren hacer en espíritu y en verdad, porque te obedecen, Señor, y lo quieren hacer en espíritu y lo quieren hacer en verdad, precioso Señor. Te bendecimos, Santo de Israel, en esta noche, Santo de Israel. Te damos gracias porque tú nos has permitido entrar en tu reposo. Te damos gracias porque tú nos instruyes, Señor. Porque tú haces, precioso Señor, que las rocas hablen, precioso Señor. Porque tú levantas, bendito Dios, de lo vil y menospreciado, Yahweh, para avergonzar lo sabio y entendido del mundo, precioso Señor.
Te bendecimos y te glorificamos en esta noche, mi Padre amado, mi Dios de Abraham, mi Dios de Isaac, mi Dios de Israel y mi Padre eterno, en tu presencia quedamos, mi maravilloso Señor. Gracias por la oportunidad, Yahweh. Gracias por la oportunidad. Bueno, ¿quién es el que vive? Y a su nombre y a su pueblo y todo lo que respire. Amén.